cualquier libertad involucra voluntad. Eso sí es algo que hay que tener claro. O sea, porque es el individuo en ese aspecto, bueno, desde esta perspectiva, ¿no? Es el individuo en ese aspecto tomando riendas, por así decirlo, de su propio destino, o no sé cómo expresarlo, pero... Bueno, si usted quiere liberarse de las cosas, o la única voluntad sería la de liberarse de las cosas. O sea, mejor dicho, justamente un libre, para acallar ese vacío del que estábamos hablando inicialmente. Por eso es que yo decía eso de que cuando se mencionaba de que ese tipo de ideologías políticas o sociales son rechazadas por los demás como diciendo que están vulnerando la libertad, no están así. ¿Por qué? Porque es el individuo siendo consciente de sus capacidades, como está diciendo, o sea, diciendo yo soy un individuo pleno que tengo un potencial grande, pues tengo libertad para muchas cosas dependiendo de dónde me encuentre, pero prefiero mil veces ceder mi libertad a una ideología superior. Y vean, ¿cómo va esto? ¿Sí? Pues el individuo en ese aspecto está cediendo su propia libertad a una ideología mayor. En donde o sea, mi voluntad es entregarme a una ideología, digamos. Es que, pille, partamos primero de algo. Es como no se puede crear, no puede haber luz si no descubrir algo por el estilo. ¿Qué es lo que lleva a que el individuo realmente decida hacer uso de su libertad? Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que lleva? A que la persona decida, sí, mover los hilos de algo, actuar. Sí. La mayoría de las fuerzas que decía Fabián plantean es justamente el rechazo a ese vacío, a ese vacío, justamente. ¿Por qué? El libro justamente ellos comienzan a hablar, ellos dicen, comienzan a contemplar la sociedad desde lo que viene siendo la Edad Media, y ellos decían, en la Edad Media usualmente cada persona tenía un rol y era prácticamente imposible de que cada uno saliera de este rol independientemente de las acciones que hiciera. Entonces la persona nacía en el campo, iba a estar en el campo toda su vida y todas sus generaciones iban a estar en el campo y así. O sea, era prácticamente imposible que un campesino se volviera rey, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Como el individuo ya estaba condicionado a un futuro, por así decirlo, predestinado, él no sentía ese vacío, porque no hay un punto de comparación ni nada. O sea, él dice, yo nací para hacer esto y me mantengo bajo esto. En fin, no hay nada. No, y él se justifica también. Dice, la libertad de ser campesino, ir en el campo y ¿sabe por qué hacer no? cosas de campesinos. No, ¿sabe por qué no? Que porque no puede ser el rey. No, ¿sabe por qué no? Porque no hay un punto de comparación. Un punto de comparación sería ver que mi vecino, que también es campesino, se convierte en rey. Entonces ahí yo puedo decir, uy, pero espere, ¿cómo así? ¿Por qué los campesinos no son todos campesinos, sino que también pueden ser reyes? Porque yo no soy rey. Entonces ahí es donde comienzan a generarse esas dudas existenciales, ¿sí? El individuo comienza a pensar, significa que mi propósito en este plano está un poco pero por la envidia. Más que eso, yo creo que, pues, creo que Carlitos se refiere a que, digamos, cuando yo observo una nueva posibilidad, entonces se crea como un vacío, ¿no? O sea, exacto. Yo siento que las preguntas de por sí son como vacíos, como digamos, sí. Si yo existo y yo digo, bueno, el campo existe, los animalitos existen, mi libertad es decidir qué voy a hacer en la mañana y qué voy a hacer en la tarde, el orden, ¿sí? Pero en el momento en el que yo me doy cuenta de que existe un camino en el que yo puedo llegar a hacer otra cosa, como un rey, correcto. Y en ese momento se crea el vacío. Justamente ellos comienzan a hablar de eso cuando se da la introducción del capitalismo y se da esto en el Renacimiento. O sea, él tiene libertad para cambiar su destino, sí, pero también hay ciertos limitantes frente a eso. Y que él decida cambiar su destino no implica que realmente vaya a alcanzarlo. La libertad existe en la medida en la que se huye del vacío. Bueno, eso era lo que quería. Yo quería algo así como... ¿Estamos hablando cosas que usted quiere? Sí, estoy buscando que digan exactamente lo que yo quiero. Es que esa es la gracia de la llamada, digamos. Claro. Si no, entonces, ¿para qué? O sea, yo quería como algo que pudiera definir la libertad. Entonces Carlitos dice que la libertad es el escapar al vacío. ¿Sí? O sea, en la medida que el individuo deja de aceptar de forma muy cuadriculada sus posibilidades y por el contrario explora sus posibilidades más allá de un... Bueno, Magdiel, pero usted, ¿qué es la libertad que usted considera? A eso, moderador. Pues lo que el compañero bueno, Carlitos está hablando pues justamente, ¿no? En términos concretos, que el individuo se da cuenta en el momento en que experimenta la angustia. Sí, la angustia es la que le revela la libertad al individuo, ¿no? Digamos, básicamente es como la prueba, ¿no? De que él es libre, ¿no? Y de que esa angustia justamente no es un engaño, ¿no? Porque tomar la angustia como un engaño, es decir, tomar el dolor del individuo ante esa posibilidad que se abre como un engaño es
¿no? Ya una cuestión pues Si eso es propio, entonces no es verdad. antiética. Ajá, si eso no es verdad, entonces Si eso no es verdad, no no es existe, verdad. la verdad. Entonces sí, en últimas en la angustia se revela la libertad y claro, pues efectivamente la libertad termina siendo un terror, ¿no? Es decir, justamente doble filo porque viene con dolor, ¿no? Porque implica un rompimiento respecto de en lo que él ya se ha aferrado o en lo que él ya conoce, y la libertad siempre aparece como ese horizonte extraño, ¿no? Es decir, justamente la finitud del entendimiento humano de comprender que en el camino nada más sería posible. Y siempre el entendimiento se va acostumbrando. O bueno, el entendimiento tiene un marco limitado. Para mí la libertad es eso, la libertad es contemplar todas las posibilidades que tengo como individuo. Ser consciente de eso. En la medida en la que yo estoy consciente de mí mismo, soy capaz también de reconocer mi rol dentro de algo y asimismo soy capaz de explorar todas mis posibilidades dentro de este algo. Pero yo pienso que más que contemplar todas mis posibilidades, es justamente ese trabajo es imposible, creo yo. No es contemplar todas mis posibilidades, es en el camino me doy cuenta de la posibilidad que se abre y justamente eso es lo que me angustia. Es decir, la libertad aparece como una revelación, no como un estudio de mis posibilidades o de mi campo de acción. O sea, en la medida en la que mi horizonte de posibilidades se amplía, yo puedo tomar acción en algo y ahí es donde comienza esa libertad. Pero él fue consciente en el momento en que la libertad le apareció como una revelación, man. No fue porque él fue haciendo un escrutinio de conciencia. Se adecuaron no solamente a unas circunstancias, sino que interiormente en él de repente brotó la posibilidad, ¿no? De que podía, por ejemplo, ¿no? hacer otra cosa, volarse un rey, o en fin, tener posibilidades obvio. O sea, materiales. Hay que hacer primero un ejercicio de autoconciencia, ¿no? El individuo tiene que despertar la conciencia de sí mismo antes de simplemente contemplar las posibilidades. O sea, es como Yo creo que esa es la dicotomía entre ustedes dos, que Carlitos lo ve como un despertar de conciencia y este man lo ve como una revelación. ¿No? Sí, la libertad llega y irrumpe. No, porque claro, en la medida en que uno esté constantemente preveyendo posibilidades, la libertad no se hace esa libertad, ¿no? Es decir, se hace ya un cálculo, o se hace ya, o sea, es decir, en la medida en que la conciencia sea muy lúcida respecto a su campo de libertad, incluso se puede perder el doble filo, ¿no? De la libertad, es decir, sí, o sea, digamos, una especie de, digamos, un dios así que lo sabe todo lo que va a ocurrir, o sea, todo su campo de posibilidades. En ese momento desaparece el exactamente, miedo, ¿no? El miedo al vacío, ¿no? Porque realmente no es un vacío, es un algo que ya conoce, ¿no? Exactamente, pongámoslo en el término del mercader, ¿no? El mercader es el que está teniendo probabilidades, ¿no? El mercader es el que no tiene libertad como tal. Él lo que tiene son probabilidades y él confunde la probabilidad con libertad. La libertad es más bien una cuestión, exactamente, ¿no? El enfrentamiento con eso inesperado. Es decir, donde yo descubro que todo es posible. Exactamente, no llego a la idea extraña de que todo es posible. Sí, pero, o sea, digamos, partamos de este hecho. Por eso ellos mencionan, digamos, esa transición en cuanto al sistema la visión que se tenía en estos dos tipos de sociedades. Porque ellos parten, digamos, de la sociedad medieval, donde hay un rol establecido en la sociedad. Usted nace campesino, se muere campesino, y usted no tiene posibilidad de hacer absolutamente nada más, ¿no? Entonces, en esta medida el individuo acepta básicamente su destino y no se cuestiona absolutamente nada, porque él sabe que jamás va a ser artesano, o va a ser rey, o va a ser campesino. ¿Qué es lo que pasa con los mercaderes? No es que nazcan siendo mercaderes, o no es que el mercader ya siendo mercader comience a contemplarse las posibilidades, no, es que el individuo, que posiblemente puede estar en el campo, puede ser un artesano, puede ser un indigente, se da cuenta de que su rol, que de alguna forma ya estaba establecido en esta sociedad, no está tan establecido como él pensaba, sino que hay una gama de posibilidades más amplias, en la medida en la que él puede decir, oiga, yo ya no quiero ser más campesino, puedo dedicarme ahora al mercadeo, porque existe la posibilidad, porque tengo la capacidad de ser mercader. Y es ahí donde el individuo comienza de alguna forma a modificar este destino que ya está de alguna forma trazado por el pensamiento social de ese entonces. Entonces, en esta medida el individuo ya comienza a hacer otras cosas. O sea, ya puede pasar perfectamente a ser campesino, una temporada a ser artesano, otra temporada a ser mercader y probar diferentes roles, porque se da cuenta de que él no está condicionado a algo.
Y esa es la cuestión, eso es a lo que me refiero con la contemplación de todas las posibilidades del individuo. Y pues esto implica también esa arma de doble filo de la que hablaba, que es justamente esa duda o crisis existencial que se comienza a generar en la medida en la que el individuo comienza a ser partícipe o a emplear o aplicar esta libertad para algo. Quería que cada uno, pues primero que todos los demás se callaran y que cada uno diera, entonces, en base a lo que ya pensamos, como una definición así de libertad. Pero empecemos con Carlos. O sea, intente como condensar todo eso en una sola idea. Pues creo que ya lo había mencionado antes, que para mí la libertad es la contemplación de todas las posibilidades que puede tener un individuo dentro de un marco o dentro de un esquema. O sea, siempre van a haber limitantes, eso sí, pero es el individuo siendo consciente de estos limitantes y así mismo siendo capaz de contemplar todas sus posibilidades y actuar dentro de estas limitantes. Pero esto asimismo implica pues la creación de dudas existenciales y de ese vacío, esa ausencia de un propósito quizás. Yo la verdad, o sea, yo siento que hay algo que no entiendo de lo que usted me dice. O sea, hay algo que no logro captar. Vuélvamelo a decir, Carlos, otra vez, por favor. Bueno, básicamente, a ver, para mí la libertad es un ejercicio, básicamente es el individuo siendo consciente de sus limitaciones, primero, bueno, de un marco de referencia, un marco, espere, es que cómo lo puedo interpretar, sería la contemplación de todas las posibilidades que puede tener un individuo para hacer algo dentro de un esquema establecido o dentro de un marco ya creado. Este marco pueden ser, no sé, leyes físicas, leyes sociales, etc. Pero que a su vez, en la medida en la que el individuo es capaz de contemplar todas estas posibilidades, esto también acarrea esta consecuencia negativa que viene siendo la crisis existencial, o que viene siendo vacío. Ya. ¿Para usted eso sería la libertad? ¿La contemplación de todas las posibilidades? Dentro de un esquema establecido, ¿no? Sí, las posibilidades que se tienen. Exacto. O sea, como individuo, ¿no? Yo como individuo contemplo cuáles son todas las posibilidades que yo puedo ejercer dentro de un esquema, dentro de un marco. Sí. Bueno, para mí eso más que una libertad, o sea, pues sí, para mí eso no sería una libertad, sino una contemplación de las posibilidades. Es más como un darme cuenta que soy libre, ¿no? Pero también eso implica el actuar, ¿no? Bueno, es que el actuar también ya... Es que el actuar no está involucrado en esa contemplación. No, pero el actuar es voluntario. O sea, el individuo puede contemplar todas las posibilidades y ya es decisión de él cómo actuar, ¿no? La voluntad para actuar es ese intento de escapar de esa pregunta o esa duda existencial. Yo contemplo todas mis posibilidades como individuo dentro de una sociedad o dentro de un marco establecido. Después de contemplarlo, obviamente también llega el vacío. Comenzar a generar dudas existenciales. Sí, exactamente. O sea, yo digo, sí, yo tengo tantas posibilidades y todas esas maricadas, pero entonces, ¿hasta qué punto realmente yo puedo comenzar a ejercer esta libertad? Y obviamente la duda se va a estar creando. Entonces, en la medida en la que el individuo comienza a generar esta duda, no tiene la necesidad de actuar, de moverse, de ejercer una voluntad. Entonces ahí es donde comienza a contemplar eso. Por eso podemos decir, digamos, de que hay individuos que se ciegan completamente por el materialismo, porque es justamente eso, es un intento de huir de esa duda existencial dentro del marco de referencia en el que él existe, que es algo 100% capitalista o materialista. Es una persona que llena sus vacíos, sus demonios, sus marcas existenciales en el consumismo constantemente. Entonces la voluntad está ligada al rechazo del vacío, pero la libertad en sí es la contemplación de todas las posibilidades dentro de este marco. O sea, digamos, si usted, para usted un ser absolutamente libre sería un ser que no toma ninguna decisión pero que contempla todas sus posibilidades. No necesariamente, porque lo que le digo, o sea, el vacío existencial sigue ahí, y una persona que constantemente, pues, bueno, bajo este esquema de pensamiento diríamos entonces que la gente loca, los dementes o las personas que están así, con la cabeza, sí, están dementes, son las personas más libres entonces, porque son individuos que se dejan conseguir de alguna forma por esta
duda existencial, quizás. Pero, o sea, es que usted me dice que la libertad se encuentra en la contemplación de todo, del vacío, digámoslo así. Pero entonces para contemplar el vacío en parte hay que no escapar de él, ¿no? No, espere, ¿qué? ¿Contemplar el vacío? No, la libertad no se encuentra en contemplar el vacío. La libertad Bueno, se contemplar las posibilidades. posibilidades. Y eso trae el vacío, y eso trae consigo el vacío. Trae esas dudas existenciales también, ¿no? Porque en la medida, o sea, yo contemplo mis posibilidades en la medida en la que adquiero conciencia de mí mismo como individuo. Pero esa conciencia de mí mismo como individuo también implica cuestiones existenciales, ¿no? O sea, yo puedo decir para qué venimos acá, por qué estamos esto, por qué existen sistemas sociales, por qué hay injusticia en el mundo, por qué hay hambre, bla, 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 bla. Cosas por el estilo. O sea, yo puedo comenzar a generar un montón de dudas y cuestiones que van más allá de mis capacidades como, no sé, ente físico, pues, posiblemente. Y son respuestas que posiblemente yo no pueda hallarle solución simplemente meditando o contemplando. Necesito de alguna forma generar o actuar ¿para qué? Para comenzar a generar alguna respuesta que me satisfaga o que minimice de alguna forma la sensación de impotencia que puede generar esto. Más que todo es impotencia, creo yo. Bueno, más o menos ya entiendo un poco mejor su idea. Y entonces, Magdiel, ¿qué sería para usted la libertad? Lo mío sería lo contrario de lo que dijo Carlos. Para mí la cuestión es un acontecimiento, ¿no? La libertad es un acontecimiento. Yo no creo que un individuo esté, o sea, que tenga una conciencia de su libertad y de sus posibilidades. Es decir, incluso cuando la tenga, la libertad consiste en que la libertad viene por el lado en donde él no la estaba pensando. Y justamente por eso es que se angustia, y es en el grado máximo de la angustia que el individuo conoce el grado máximo de libertad, es decir, de la nada. Y pues más justamente porque es la nada, la libertad viene por donde el individuo menos se lo espera. Entonces yo lo consigo así más bien como un acontecimiento, una revelación. Más que revelación, bueno, digámoslo, acontecimiento súbito, es un acontecimiento súbito. Y nada, pues en últimas, que la prueba misma de que soy libre es justamente cuando no aparece ahí la angustia, esa posibilidad que se abre en ese futuro próximo, o en ese horizonte más inmediato. O sea, libertad es esto, rechazar, quitarse la angustia de encima, básicamente. No, es justamente, ¿no?, que la angustia la revela, más para que haya angustia y para que haya revelación de la libertad llega por donde menos el individuo lo está calculando, o por lo menos se está haciendo consciente. Es decir, ¿no? Es justamente lo que le muestra a él que todo es posible. ¿Ah? O sea, sea un poco más concreto todavía. Sí, o sea, que la libertad llega por donde uno no la está buscando. O sea, me refiero a de un ejemplo. De un ejemplo. Caminando por la calle y le cago un pájaro en la cabeza, algo así. No se lo pega, pero llega. No, eso es un infortunio. No, bueno, a ver, caso concreto, ¿no? Digamos, yo lo voy a colocar más en el campo en que yo trabajo, pues igual, ¿no? El campo el ejemplo es conocidísimo, igual. Bueno, es la ventaja de ese campo. Por ejemplo, el caso de Abraham, ¿no? Vamos a colocar el caso de Abraham. De repente conoce otro orden moral, ¿no? Es decir, otro orden de cosas distinto en lo que es bueno y lo que es malo. Más cómo sucedió eso justamente, ¿no? Lo inesperado. Si de repente él pensaba que lo bueno era esto, o lo bueno era lo ético, ¿no? El amor al semejante, o en este caso a su hijo, ¿no? Y de repente se da cuenta que no, que hay una forma más alta de amor, ¿no? Y entonces, claro, él se descubre ahí una libertad. Pero por más incluso que Abraham fuese un hombre consciente y despierto en su angustia ante la nada, el hecho mismo lo iba a traumatizar, es decir, ni siquiera estaba en su norte. Y es eso justamente lo que lo perturba y le lleva a una conciencia, ¿no? Tal vez todavía mucho más profunda de la contingencia de las cosas, la contingencia y la posibilidad de las normas, de los condicionamientos. Más eso llegó porque fue inesperado, y él ahí conoció todo el fenómeno
de lo bueno, que o sea, es un orden superior, ¿no? Una libertad incondicional. Más o menos entiendo como lo que los une, lo que une las ideas de ustedes dos, me parece, creo. O sea, Carlos habla del presente, digamos, yo existo y tengo un campo de acción. Sí, exacto. O sea, yo tengo un marco y allí tengo mis caminos y puedo tomar una decisión en base a eso, a los caminos que tengo enfrente. Correcto. Y McDear creo que se refiere es a que tengo esos caminos enfrente y llego y de un momento a otro aparece otro camino que nunca, o sea, que no estaba contemplándolo, ¿sí? Exactamente. O sea, digamos, los caminos que yo contemplo ya hacen parte de mí, hacen parte de mi, o sea, están dentro de mí. Porque para mí la idea de que yo soy consciente de los caminos y de mi marco, para mí eso se asemeja más a un concepto de probabilidad y no de libertad. Tal vez ahí habría que desmenuzar un poco más la diferencia. Sí, o sea, yo entiendo que para usted la libertad es precisamente la ruptura la ruptura de todos los caminos que lo conocido. De lo conocido. Y sí, es prácticamente la aparición de un nuevo camino. La aparición de una posibilidad, prácticamente, exactamente. Sí, la aparición de un nuevo camino, de una posibilidad. Ajá. Una posibilidad me parece a mí que es mucho mayor que una probabilidad. Igual los conceptos son muy ambiguos, ¿no? Porque de hecho incluso hasta se tratan a veces sinónimos. Una probabilidad es eso que yo ya tengo presente, incluso ya se ha adecuado a mi horizonte y a mi marco. Y claro, el individuo se puede sentir libre, pero no sé hasta qué punto eso pueda constituir como tal una posibilidad, ¿no? O sea, la posibilidad como lo más extraño que una probabilidad, ¿no? Es decir, la posibilidad en orden a una probabilidad es mucho más extraño, y lo que lo caracteriza como más extraño es su extrañez, o sea, que no era probable. Más con todo era posible. Yo pienso existe este campo de posibilidades y yo diría que bueno, contemplarlas de por sí ya es una opción. De todas las opciones que yo tengo, contemplarla es una opción más, ¿no? O sea, contemplarla y no tomar otro camino aparte de eso. No, eso es diferente. Contemplar es muy diferente a actuar con lo que se está diciendo, porque inclusive la no acción cuenta como una acción, ¿no? Por eso. Sí, o sea, si la no acción cuenta como una acción. Claro, pero es que entonces, la contemplación es algo distinto. La contemplación es un proceso que se da por aparte. Con contemplar usted se refiere a un contemplar más estilo metafísico, budista. O sea, yo diría como budista, como de... Entonces yo diría que sí es ese contemplar sí es diferente al actuar. Que en ese proceso de contemplación aparece algo, o sea, ese proceso de contemplación es algo en sí, pero no es algo pasivo, sino que consigo trae como... O sea, es como si hubiese un propósito ya establecido. Que está más allá del inclusive que del marco de posibilidades, ¿no? Algo que está fuera del marco de posibilidades, algo que no está limitado. Pero entonces eso no tendría que, digamos, como un destino preestablecido, como ya una finalidad, o sea, como ese camino que ya está ahí listo para ser transitado, pues, independiente del resto de posibilidades que pueden haber. Pues yo diría que no, porque aún existiendo esa fuerza, no es obligatorio seguirla, ¿no? Sí, obviamente. Si yo sigo esa fuerza, estoy haciendo realmente mi voluntad, o sea, digamos voluntad, o estoy obedeciendo a lo más profundo de mí, no sé si me explico. Y entonces yo digo, la libertad para mí es seguir la dirección de esta fuerza. Sí, entiendo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es querer hacer de esta fuerza una contemplación de todos, ¿no? O sea, es como querer establecer este camino que usted vio como la única posibilidad, ¿no? De pronto es la única posibilidad dentro de su camino de vida. Es
Es que esa es la cuestión. O sea, de pronto es imagen, mano. El problema es que en la medida en la que, digamos, yo contemplo su posibilidad como una posibilidad más, usted deja de ver su posibilidad como esto, ¿no? O sea, usted siente que pierde peso o pierde validez la decisión que usted ha tomado frente a este camino que ha decidido seguir. O sea, yo quiero señalar de por sí un vacío, pero entonces ¿yo cómo hablo del vacío? O sea, existe la palabra vacío. Bueno, para mí el vacío, o como lo llamamos, es simplemente una duda frente a lo desconocido, ¿no? O sea, es como como el miedo a la muerte, lo mismo, o sea, es normal porque le tenemos miedo a algo que desconocemos. Es la misma sensación, es algo que es desconocido, pero que está ahí, porque es tangible. No sé cómo llega, digamos, a establecer o a definir cuál es su deseo más profundo. Entonces, por eso lo planteo así, que es cuando, digamos, desaparecen, o no desaparecen, digamos, yo contemplo todas las fuerzas que emanan de mí, entre comillas, o sea, digamos, mis instintos, por decirlo algo, o mi psicología me dice, mi mente me dice, oiga, yo quisiera esto, ¿sí? Y entonces en esa autocontemplación yo llego a una pared, digamos, a algo que ya, eso ya es algo muy sentimental, que más allá está el vacío, o sea, no puedo ir más allá, pues en este momento, o sea, de pronto más adelante se pueda ir, no rompo esa posibilidad, pero en este momento digamos que es el techo, ¿sí? Que es como el límite, mi límite actual, por decirlo así, ¿sí? Y desde ahí entonces contemplo lo que yo soy, y cabe la posibilidad de que no lo contemple todo porque no soy totalmente consciente, ¿sí? Sí, es cierto. Pero entonces contemplo lo que puedo contemplar, y detrás de mí, o sea, en ese vacío, en esa nada que todavía no me es accesible, de allí nace una fuerza, mi voluntad más profunda, ¿sí? O sea, yo lo diría de esta forma, como mi deseo más profundo, en el sentido de que nace desde lo más interior, ¿sí? No, entiendo. Nace como de la nada, pues digamos que de la nada, del vacío. Es que la cuestión ahí es que usted, pues usted pasó por todo el proceso que yo describí. Usted ya contempló ese lado negativo de lo que viene siendo la libertad. Una vez usted quiere conciencia de usted mismo, ¿no? Que es esa crisis existencial, esa duda existencial